Al nombre de Cristo y a su nombre. Y a su nombre. Bueno, damos gracias a Dios en primer lugar y luego a la directiva por tenerme en cuenta para así estar desglosando esta parte. Los hermanos y amigos son más que bienvenidos a esta semana del conocimiento, donde estaremos en un foro con los siguientes expositores. Ellos son Nelson Paredes, Sara Esther Osuna, Robert Tieles Mercedes y José Luis Cabral. Y esta servidora, la cual va a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis. Una pequeña introducción. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar? Claro que sí. El tema de esta noche es las iglesias del Apocalipsis en contraste con la iglesia de este tiempo, con la iglesia de hoy. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Gloria al nombre de Jesús. La palabra Apocalipsis viene de la palabra griega apocaluxis, que significa revelar. Este se refiere a desvelar, revelar algo que está oculto, es decir, algo que no se haya manifestado en público. El autor de este libro es el apóstol Juan, el discípulo amado. Este mismo Juan fue el escritor del mismo libro de los evangelios que lleva su mismo nombre y 3 epístolas más que son Primera, Segunda, Tercera y el Apocalipsis. En total son 5 libros que se le asemejan a este autor. El apóstol Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Santiago el Mayor. El apóstol Juan fue el único apóstol que murió de muerte natural a avanzada edad. La siguiente, por favor. Fecha en que se escribió en los años del 90 al 100 después de Cristo aproximadamente. Lugar donde se escribió. El apóstol Juan escribió este libro estando en la isla de Pasmo, a unos 100 kilómetros de Asia, lo que hoy es Turquía, cuando el emperador romano llamado Domiciano lo había exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde murió el apóstol Juan? El apóstol Juan murió en la ciudad de Éfeso en los años aproximadamente del 98 al 100 después de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. El Apocalipsis es uno de los libros en el Nuevo Testamento que contiene la más importante literatura apocalíptica y profética, en donde podemos encontrar revelaciones hechas por el mismo Dios de los grandes acontecimientos futuros que generalmente son dados por medio de visiones simbólicas como lo que son números, animales, colores, personajes. Aquí en los números son donde se encuentran las 7 copas, los caballos, en los colores, los mismos colores de los caballos, y los personajes donde está la mujer que está en el mar, que se le arrebata al niño, etc. La siguiente, por favor. Apocalipsis, importancia. La importancia de este libro es el plan de redención y de salvación para todo el pueblo de Israel y para la iglesia de este tiempo. El propósito principal de este libro es dar a conocer al Señor Jesucristo y de revelar su autoridad, poder y función preeminente en el plan de salvación del Padre. En el capítulo 1, voy a hacer un paréntesis aquí. En el capítulo 1, verso 19, aquí encontramos 3 grandes divisiones que dicen las cosas que ha visto, las cosas que son, las cosas que ha de acontecer después de esta. En las cosas que ha visto son las revelaciones que el Señor por medio del Espíritu le reveló a Juan. Las cosas que son las cosas que están aconteciendo en este tiempo. Y las cosas que han de acontecer son estas que han de acontecer después del rapto de la iglesia. En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, aquí vemos cómo Jesús se dirige a estas 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. Estas congregaciones se enfrentaban a una serie de retos de persecuciones, falsas enseñanzas,
estado de ánimo espiritual desalentador y falsos profetas que se presentaban en esa época. En estos capítulos veremos las condiciones que se encontraban estas iglesias en contraste o en comparación con la iglesia de este tiempo. Más adelante veremos lo que acontecía en aquellas iglesias que estamos viendo y estamos viviendo en la iglesia de este tiempo. Características de las 7 iglesias. En Éfeso podemos ver descuido en su primer amor. En Esmirna, una iglesia sufrida. En Pérgamo, arrepentimiento. En Tiatira, iglesia con falsa profecía y falsos profetas. En Sardis, una iglesia dormida. Filadelfia, iglesia fiel. La Odisea, iglesia tibia, pero muy tibia. En conclusión, en estas iglesias ya mencionadas hubo palabras de advertencia, exhortación, de elogio, de arrepentimiento a las 7 iglesias y los vencedores al oír una promesa para todos aquellos que vencieran. Estas promesas fueron tanto para el pueblo de Israel como para nosotros de este tiempo. Hasta aquí esta breve introducción, nuestro hermano Nelson Paredes con la siguiente parte. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre, que Dios nos conduzca bendiciendo a todos. Agradecemos agradezco al Señor, ¿verdad?, la oportunidad que se nos brinda en esta noche por estar junto a ustedes, y a la superintendencia de Escuela Bíblica por hacerme partícipe de este hermoso equipo. Alabado sea el nombre de Dios. Y la parte que se me ha asignado es la siguiente: la iglesia de Éfeso en contraste con la iglesia de hoy. La iglesia de Éfeso en contraste con la iglesia de hoy, la cual tiene como base bíblica Apocalipsis 2, del 1 al 7. Bendito sea el nombre de Dios. Y antes de empezar, vamos a ver qué significa Éfeso. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa o quiere decir deseo ardiente o deseada o deseable. Cuando uno anhela algo como con ese amor, con algo, con ese ímpetu, cuando tú quieres algo celosamente. Pero ¿por qué se le puso ese nombre a la iglesia de Éfeso? Se le puso ese nombre porque ella estaba ubicada en la ciudad de Éfeso, la cual tiene características que vamos a ver más adelante. Bendito sea el nombre de Dios. El remitente del mensaje, y dice el primer versículo, Apocalipsis 2, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Notemos algo. Al apóstol Juan, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, se le da una orden: escribe al ángel en la iglesia de Éfeso. Pero ahí nos da una descripción de quién está escribiendo, dando a entender quién es la persona, que no es cualquier persona. Dice, ahí dan características del que está, el que está mandando la orden a Juan. Escribe a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1, versículo 20, da la descripción o el significado de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas significa los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, o sea, el que se pasea en medio de la iglesia, ese que está mandando a Juan o dándole la orden a que escriba la iglesia de Éfeso, indicando que es Jesucristo. Está diciéndole a Juan, es Jesucristo el que se pasea en medio de la iglesia, la máxima autoridad, el dueño de la iglesia, Jesucristo. Le dice a Juan, escribe
al ángel de la iglesia de Éfeso. Y ya dijimos que íbamos a dar algunas características de la iglesia de Éfeso, o de la ciudad de Éfeso, mejor dicho. La ciudad de Éfeso era la ciudad más grande de Asia, o era considerada como la capital de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Nota, no era la capital oficial, sino que la consideraban como si fuera la capital por la influencia económica que había en esa ciudad. Ella estaba ubicada cerca de un puerto, ahí como pueden ver ahí en el mapa, ubicada cerca de un puerto que desembocaba con el río Caistel, al oriente de Asia Menor. Esa zona ahí era un valle largo y muy fértil, esa tierra era fértil. Y ahí, como pueden ver, donde está el punto, era la ciudad. Y el puntico negro donde se puede ver, ese era como el puerto. Vemos que tiene acceso al río y al mar. Y esta ciudad era muy caracterizada por ser un centro comercial e industrial más influyente de aquella época. Ahí notemos, en donde está el punto que mencioné, que es el puerto. Un puerto es donde entran y salían barcos transportando mercancías, y esa ciudad comercializaba con demás ciudades de esa zona. Esa ciudad era, vamos a decir, si se puede decir, el centro económico de la provincia de Asia. También se dice que esa es una ciudad muy hermosa, Ahí, en la entrada de la ciudad, había como una avenida o una carretera hecha de mármol blanco. A la entrada habían edificios, comercios, habían anfiteatros, habían mercados. O sea, es una ciudad muy atrayente para todas las personas de esa región. También algo que caracterizaba mucho a esa ciudad, no solamente la economía, sino lo que caracterizaba mucho a esa ciudad era que era una ciudad muy pagana. Éfeso, una ciudad pagana, estaba caracterizada por ser muy idólatra. Esa ciudad abundaba mucho lo que es la idolatría. Ahí en esa ciudad había un templo. Eso que ven ahí, eso es un templo. Le llamaban, tenía el nombre de Templo de Artemisa, que era dedicada a la diosa Diana. O sea, el nombre original, Templo de Artemisa, y los romanos le ponían el nombre de Diana. Ahí ese templo se adoraba a la diosa Diana, que era el ídolo principal de esa ciudad. El ídolo, vamos a decir, el ídolo de superior, el ídolo que ellos lo tenían con más sagrado, si es que cabe el término. Aunque en esa ciudad era muy idólatra, habían otros ídolos de menor categoría, pero a Diana ese era el ídolo primordial. Esa diosa tenía diferentes nombres. Le decían diosa Diana, también la encontramos en el libro de los Hechos como Diana de los Efesios. También le decían Diana, la de muchos pechos, y también Diana, la diosa de la fertilidad. Ese monumento, ese templo que ven, ese gran templo, era considerado en el mundo antiguo como una de las 7 maravillas del mundo. Eso tenía características, por eso esa ciudad tenía características de atracción a todas las personas de aquel lugar. Esa ciudad, ya mencionamos que era muy idólatra y muy pagana. Ahí adoraban dioses, se practicaba mucho la hechicería,
la brujería, magia negra, el ocultismo, abundaba mucho en esa ciudad. Pero no solamente eso, sino que en ese templo, oigan, en ese templo habían prostitutas sagradas. Óiganme eso, prostitutas sagradas. O sea, que a ese templo, a esa ciudad, venían personas de otras regiones y de toda esa zona a deleitarse, a darle rienda suelta a la carne. Y en ese templo se hacían todo tipo de inmoralidades, las cuales no podemos imaginar. O sea, que dando una característica o algunas características de lo que era esta ciudad, vemos que siendo los moradores de esa ciudad caminaban, si es posible, se puede decir con una actitud de espalda o contrario a los principios bíblicos o a los principios de Dios. ¿Y qué podemos notar? Que en medio de esa ciudad pagana, de esa ciudad idólatra, ahí se formó la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso describe el primer siglo de la historia de la iglesia. O sea, que esta iglesia representa el período de la iglesia apostólica, la cual abarca desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Ahí lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 18, cuando andaban junto a Priscila y Aquila, cuando entró a Éfeso. Luego vimos que en el capítulo 19, Pablo en su tercer viaje regresa dando un recorrido por las iglesias de esas regiones y entra de nuevo a Éfeso para confirmar la fe de esos hermanos. Y ahí esa fue una iglesia próspera, se puede decir, en fruto, porque esa iglesia aumentaba día a día, iba cada día en crecimiento. Esa iglesia, una iglesia que se enfocó en lo que es la predicación, en medio de ese paganismo. Esa iglesia es una iglesia incansable en lo que es la obra misionera. Se podría decir que era una iglesia poderosa en cuanto al evangelismo. Una iglesia que en medio de donde recuerden que en aquel tiempo estaba predominando el imperio romano, y en medio de ese imperio y de esa ciudad pagana, esa iglesia fue creciendo. Cada día se añadían más personas. Muchas personas dejaban atrás lo que es la vida de idolatría y despertaban, le abrían los ojos espirituales y abrazaban la fe. Incluso en el libro de los Hechos, en capítulo 19, vemos cuando hay muchas personas de la ciudad de Éfeso que traían sus libros de magia oculta, de hechicería, sus libros, y lo quemaban públicamente, dando a entender que dejaban atrás esa vida que llevaban y abrazaban la fe de Jesucristo. Lo que vemos que esa iglesia tuvo un buen fruto, y eso es bueno, eso es bueno. Eso es lo que quiere Jesucristo, que la iglesia traigan más alma a los caminos del Señor. Y esa iglesia fue muy influyente en esa parte. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos la siguiente página. Y vemos como Jesucristo aquí en el versículo 2 está reconociendo ese trabajo que hizo esa iglesia. Y dice el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí está. Jesucristo está dando ese encomio, ese elogio
esa felicitación por ese buen trabajo que está haciendo la iglesia. Yo conozco tus obras, una iglesia incansable, una iglesia trabajadora, una iglesia que en medio de la situación en la cual estaba, tenía paciencia y que no puede soportar a los malos. Tenía también esa característica de que sabía reconocer a los falsos apóstoles. Esa iglesia tenía visión para no aceptar los falsos apóstoles que había en aquel entonces. Y ha sufrido y ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Va muy bien esa iglesia, tiene mucho fruto, lo que se necesita, ¿verdad? Traer almas a los caminos del Señor. Pero hay un problema. El Señor le hace un reclamo, el Señor le hace un reproche. Dice el versículo 4: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahí está. La iglesia va muy bien, tiene buenos frutos, está trabajando, pero el Señor le hace recordar de que falló en lo más importante. Observen bien, aproximadamente 7 encomios o 7 elogios, 7 características positivas de esa iglesia, más una fue lo suficiente para echarla a perder todo aquello o aquello bueno que tenía aquella iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia se había descuidado de la conexión con Jesucristo, había dejado lo que es la búsqueda del Señor, o sea, el amor de Jesucristo. Había perdido su intimidad con el Señor. Todos los frutos son buenos, predicar, trabajar en el Señor, traer alma a los caminos, pero lo más importante es mantener esa conexión con Jesucristo, mantener el primer amor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y con respecto a esos reclamos, ¿qué podemos ver de la iglesia de Éfeso y la iglesia de hoy en día? Contraste con la iglesia actual. ¿Qué diferencia o qué similitud podemos ver con la iglesia de Éfeso y la iglesia actual? En la actualidad, sí vemos iglesia que está enfocada en la obra, en trabajar, traer almas a los pies de Jesucristo, así como estaba la iglesia de Éfeso. Muy bien, preocupado, hacer campaña, trabajar insaciablemente, predicar, como dice el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo. Está muy bien, pero muchos se han descuidado del primer amor. Muchos se han desconectado, se le ha olvidado de cuando empezaron. Y recordemos, hermanos, que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y en la actualidad, repito, hay iglesias que se han descuidado de su primer amor. Han olvidado lo que es la búsqueda, la integridad con el Señor, la búsqueda personal con el Señor. Y el Señor, así como la iglesia de Éfeso, nos dice hoy en día, a la iglesia de hoy actual, que haz el trabajo muy bien, pero no te desconectes de la fuente de amor. No te desconectes de la fuente de amor que es Jesucristo. No te olvides de cuando empezaste. Versículo 5. Dice el Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Recuerda, trae a memoria aquello que fue una vez, cuando empezaste. Recuérdate cuando tú empezaste, que estaba en el altar, buscaba la presencia de Dios, la llenura, la conexión con Jesucristo, ese amor de Jesucristo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, ¿de qué se va a arrepentir? Del descuido. No te descuides
no te lleve de que está bien que las almas se están salvando por tu mensaje, muy bien, pero no te descuides de tu comunión con el Señor, de tu integridad, de tu intimidad con el Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Y el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. Ahí vemos también una palabra de elogio que es positiva a la iglesia de Éfeso. Y el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para concluir, a la iglesia de Éfeso se les reprocha porque ha perdido su primer amor. Así como a la iglesia de Éfeso, a la iglesia actual, a nosotros, el Señor nos dice: si está en tu primer amor, muy bien, sigue ahí. Pero si te has descuidado, recuérdate y haz las primeras obras. Haz la primera obra. Conéctate de nuevo si estás desconectado. Si te estás descuidando, vuelve atrás y conéctate con el Señor, con la fuente de amor, para que, como dice el versículo 7, para que podamos vencer, porque al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Dios nos continúe bendiciendo. Y hasta aquí esta parte, nuestra hermana. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí? Tome su Biblia unos cuantos segundos, levante su Biblia y dele un gloria a Dios por este tesoro incalculable. Dele un gloria a Dios al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos este gran tesoro que no hay cómo calcular su valor, porque el contenido que ella tiene, no hay precio para ponerle a esto. Así que ya usted sabe, vamos a cuidar el contenido de esta palabra y vamos a vivirla. Gloria al nombre del Señor. Mantenga su Biblia abierta, porque estamos en este espacio y usted necesita estar leyendo al junto de nosotros, y esto le va a ayudar a entender también mejor. Mientras analizaba el tema que nos ha tocado analizar, la vida espiritual, esta carta que el Señor envió a estas 7 iglesias, pues yo me hacía una pregunta. Y haciendo una mentalidad hipotética, un pensamiento hipotético, yo decía: si el escenario que se le presentó a Juan en aquel momento se presentara en la actualidad, ¿qué escribiría Dios de la iglesia de hoy? ¿Cuál sería el mensaje que Dios enviaría a la iglesia de hoy? Y le voy a dejar con esa pregunta abierta para que usted y yo analicemos. Si esas cartas fueran para hoy, ¿qué escribiría el Señor de las iglesias del tiempo actual? Recuerde que tenemos muchas iglesias, somos muchas iglesias, pero el Señor viene a buscar una iglesia. Amén. El Señor viene a buscar una iglesia que le esté esperando y que esté preparada para cuando Él venga. Vamos a estar entrando entonces a hablar de la iglesia que me corresponde, que es la iglesia de Pérgamo. La iglesia
en Pérgamo. La base bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 hasta el 17. En el contexto histórico y cultural de esta ciudad, Pérgamo fue conquistada por Roma en 133 antes de Cristo y se convirtió en una ciudad importante de una provincia de Asia Menor. Esta ciudad era muy importante por su famosa biblioteca que almacenaba unos 2000 rollos de pergamino. También es conocida por la inversión del pergamino, un material que se extraía de las pieles de los animales, y con esto entonces se fabricaba este material que se utilizaba para escribir. Una ciudad muy importante y sobresaliente en su época. En el contexto religioso, pues entonces tenemos que fue la primera ciudad en levantar un templo para Augusto César, un emperador, y también estaba muy comprometida con la adoración a los emperadores. Además también adoraban otros dioses como era Dionisio, Atenea y Esculapio. Ese es el dios de la salud para ellos, para nosotros Jesucristo, amén. Para ellos es el dios de la salud, el cual estaba representado por un símbolo que lleva una culebra, y esta también todavía una serpiente, y todavía en el día de hoy ese es lo que se usa representando lo que es la medicina. Pero además tenían un dios principal que era el dios Zeus. A este le levantaron un templo en forma de trono. A este se le daba adoración, al igual como se le daba adoración a los emperadores. Y también le llamaban el Dios Salvador, porque supuestamente él le habría librado de grandes batallas. Esta ciudad se caracterizaba por el paganismo, era una ciudad idólatra. Y eso entonces complicaba a los creyentes, a las iglesias de ese entonces, porque a ellos se les exigía también, se les quería imponer que le dieran adoración a esos dioses y a los emperadores también. Sabemos que el único que merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Dios. Por eso, esos cristianos no negociaban, no se inclinaban a estos dioses, y esto entonces provocaba que los cristianos fueran perseguidos, maltratados y también fueran muertos. Entrando ahora a la contextualización, tenemos que Pérgamo significa ciudad fuerte. También significa casamiento, esto es refiriéndose a la iglesia. Por eso le hablé del contexto cultural y también el contexto religioso, para cuando entremos a la lectura podamos entender un poquito mejor el mensaje que el Señor le envía a esta iglesia a través de Juan. Significa Pérgamo casamiento o matrimonio. También significa alianza con el Estado o con el mundo. La palabra pergamino es un papel grueso que se usaba en la antigüedad para escribir, y se le puso este nombre también por la ubicación geográfica de la ciudad de Pérgamo. Contextualizando entonces,
vamos a ver el contenido de la carta, vamos a ver la condición espiritual de la iglesia y de los cristianos, y también vamos a ver la aplicación para la iglesia de hoy. Amén. La historia. Haciendo una breve reseña de la iglesia de Pérgamo. Dice que esta estaba ubicada a unos 18 kilómetros de Esmirna. Esta es una de las 7 iglesias, como le dije, que le fue enviado el mensaje de parte del Señor. Pérgamo es conocida hoy como Bergama en Turquía. Se cree que esta iglesia fue fundada por los primeros cristianos del siglo I después de Cristo, probablemente bajo la influencia de los apóstoles o de los discípulos de Jesucristo. Era una iglesia fiel que supo enfrentarse a fuertes desafíos hacia su fidelidad, identidad y convicción, siendo reconocida por el mismo Dios. Históricamente la iglesia de Pérgamo se asocia con el periodo de la iglesia, el periodo que abarca, está asociada con el periodo de la iglesia que va aproximadamente desde el 313 después de Cristo hasta el 590 después de Cristo. Este periodo comienza con el Edicto de Milán, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo y se extendió hasta el inicio de la Edad Media. Y a su nombre, gloria al nombre del Señor. El Edicto de Milán, que le termino de mencionar, también es conocido como la tolerancia religiosa. En este tiempo, la iglesia, los cristianos eran perseguidos. Entonces, como nosotros sabemos que el enemigo lo que hace es que cambia de estrategia. El enemigo no cesa siempre de hacer su parte, sino que él maquina. Si esto no me está dando resultado, pues entonces yo busco otra técnica que me dé el resultado que yo quiero. Mientras los cristianos eran perseguidos y eran matados, desgollados, colgados, metidos en hoguera, quemados, dice que aún más la iglesia crecía, los cristianos se multiplicaban, la iglesia florecía. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Los ataques del enemigo no detenían a la iglesia. Entonces, este emperador dio el edicto: ya no más persecución. Vamos entonces, y declaró lo que era el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y esto le dio grandes beneficios a la iglesia. Los creyentes pudieron levantar templos, le devolvieron sus templos. La adoración también podían hacerla sin ningún problema, pero esto tuvo consecuencias y también tuvo su ventaja, pero tuvo la desventaja de que algunos hermanos, algunos cristianos, pues entonces abrazaron algunas cosas que no eran y no son agradables al Señor. Entonces este edicto, aunque le puso fin parcialmente, vamos a decir, a la persecución, porque de vez en cuando ellos hacían sus hallazgos, pero también espiritualmente la iglesia fue descayendo mucho. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí vamos a entrar a lo que es la lectura que tenemos que abarca la parte que me corresponde, y solamente le voy a leer por el momento el versículo 12 de Apocalipsis. Le dije que mantenga su Biblia abierta para que usted vaya ahí conmigo. Dice:
y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Escribe al ángel de la iglesia. El remitente, que es Cristo, se presenta como aquel que tiene la espada aguda, palabra poderosa, palabra penetrante, una palabra, mire, que escala a lo más profundo del ser humano, del corazón, del alma y del espíritu. El Señor es el único que puede usar la espada para discernir y llegar a las profundidades del ser humano. Significa también que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte y que tiene autoridad sobre el juicio universal. El que tiene la espada aguda de 2 filos, palabra penetrante. Y dice entonces, en el diagnóstico infalible que le da Jesucristo a esta iglesia, primero la elogia, viene el elogio, después del saludo, le dice el Señor. Me gusta siempre que todas las iglesias, todos los mensajes que el Señor mandó a las iglesias, le dice: yo conozco tus obras. Gloria al nombre del Señor. Y aquí dice: yo conozco tus obras y dónde moras, que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Los momentos de esta iglesia no era la mejor. Eran momentos duros, momentos difíciles, pero el Señor donde quiera tiene su remanente. Había un remanente allí que Él no había negado el nombre de Cristo. Es decir, mantenía lo que era la fidelidad al Señor, mantenía lo que era la fe, la firmeza y su convicción en lo que había creído. No importaba que Él morara, que habitara en medio de un pueblo pagano. Recuerde que en el contexto le dije que estas personas se dedicaban, esta ciudad, a la adoración a los ídolos y tenían un altar como un trono a este dios falso llamado Zeus. Y en medio de este paganismo, en medio de esta política también, porque recuerde que ahí estaba ligado lo que eran los emperadores, en medio de todo este conflicto, había una iglesia que le era fiel al Señor. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A veces el enemigo lo único que cambia de escenario, y por eso no nos podemos descuidar. Él lo que hace es que mueve su tecla como él cree que le conviene. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. Le dice: donde Satanás tiene su trono. Allí querían obligar a los cristianos a que le rindieran adoración a los emperadores. El 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor sabía dónde y qué condición tenía la iglesia en este momento. Pero aquí habla de Antipas y lo llama su testigo fiel. Y por eso yo hago esta exposición tanto para la iglesia actual como para también cada cristiano en particular. Porque aquí hay un reconocimiento para la iglesia, pero también hay un elogio para un siervo del Señor que supo guardarse. Y aunque su vida estaba en peligro de muerte, este se mantuvo firme. En un momento a este hombre le quisieron obligar a darle gloria, a rendirle adoración a esos dioses, al emperador, y le mandaron a decir: pero tú no sabes que todo el mundo está contra ti. Y este hombre, lleno de fe y lleno de valentía, le dijo: pues dígale que yo estoy contra todos. Aleluya. Yo estoy contra todos. Pero ¿sabe lo que le costó esa palabra que declaró ese hombre?
la muerte. Dice que lo metieron dentro de un becerro, un horno en forma de becerro, y allí él fue quemado, asado y fue muerto. Pero retuvo el nombre del Señor y no negó su fe. No importa el escenario donde nos encontremos. Gloria al nombre del Señor. Seguimos con el reproche. Y la reprensión dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hermano, al Señor no se le va nada, no se le escapa nada. Esta iglesia es verdad que tenía su remanente fiel y mantenían su fe. Muchos de ellos no se doblegaban delante de la adoración. Pero dice que el Señor le trae este reproche a esta iglesia y dice: tengo algo contra ti. Vamos a ver qué es lo que tiene. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Gloria. Oiga la condición espiritual, oiga el diagnóstico que le da el Señor a esta iglesia. Hay unos fieles que se mantienen y me adoran, pero aquí dentro entonces hay otros que mantienen, retienen, toleran. Mire, tolerar las cosas que a Dios no le agrada es un problema. Toleraban la doctrina de Balaam. Y si usted se lee a Números, capítulo de 22 hasta el 26, usted va a ver la historia. No me da tiempo a mí a decirle la historia completa, pero allí había un profeta de la tierra de Moab, y este tenía poder de bendecir y de maldecir. Y el rey de Moab, Balac, lo mandó a buscar para que maldijera al pueblo, pero el Señor no se lo permitió. Pero como le decía al principio, el Satanás, lo que hace es que cambia de escenario. No se lo permitió, no lo pudo hacer. Sin embargo, entonces, ¿qué provocó esto? Que más luego el pueblo se corrompió también en idolatría. El pueblo también fornicó espiritualmente y le fue infiel a Dios. Y esto entonces es lo que les reclama. Que el pueblo, parte del pueblo de la iglesia en Pérgamo, estaba fornicando, estaba cometiendo el pecado también de comer cosas sacrificadas a los ídolos, cuando ellos sabían que en la ley eso estaba prohibido. El enemigo siempre trata de salirse con la suya, pero nosotros tenemos que mantener el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayude a discernir y nos dé la fuerza para combatir todo lo que el enemigo traiga en contra nuestro. Ellos toleraban tanto la doctrina de Balaam como la de los nicolaitas, que también era muy parecida a la doctrina o a la falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia. Balaam es prototipo de los falsos maestros. Pero recuerde que nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Y dice entonces: y también retiene a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El pueblo sabía, la iglesia sabía que el Señor no le agradaba nada de esto, pero hubieron algunos que se deslizaron y les fueron infieles a Dios, y el Señor les reprochó esto. Por eso le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete.
Es decir, tienes que enfrentar, tienes que levantarte, tienes que hacerle frente a lo que está contaminando a la iglesia. No te quedes como que no está pasando nada. No te hagas de la vista gorda, porque a veces habemos cristianos que estamos viendo las cosas que pueden estar contaminando a la iglesia y entendemos, bueno, esos son los líderes, ese es el pastor, eso no me toca a mí. Como cristianos que nosotros somos, también tenemos el deber de ver cuáles cosas están contaminando a la iglesia para nosotros en el nombre del Señor hacerle frente y con su palabra sobre todas las cosas. No nos podemos quedar tranquilos, esto al ángel de la iglesia que le toca. Así como el Señor reconoció las virtudes que tenía Antipas, también sacó a aquellos que no estaban manteniendo firme la palabra del Señor. Y dice que iba a venir pronto a ellos con el poder de su boca, con la palabra de su boca. Aquí no se está refiriendo al rapto de la iglesia, sino que dice que iba a ir pronto, lo iba a enfrentar. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A eso iba el Señor a manifestar su poder en esa iglesia. Nosotros como iglesia, la iglesia actual, los cristianos de hoy, debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Hay una promesa para los vencedores, porque no se queda ahí solamente en elogio, muy bueno, reconociendo lo que hicieron bien, muy bueno, enfrentando lo que estaba mal, también, pero el Señor se va un poquito más para allá. Y dice que a lo que vencieren le va a dar del maná escondido, y le va a dar una piedrecita con un nombre escrito en ella, que solamente lo va a saber a quien se lo entreguen. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuántos aquí somos vencedores? ¿Y cuántos vamos a seguir venciendo? A los que venzan le van a dar maná escondido. A nosotros los vencedores, a ellos también allá, si se mantenían firmes, tenían, miren, su boleto asegurado con el Señor. En el contexto, sabemos que el maná fue aquel alimento, aquel sustento que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Pero en ese momento el maná al cual se estaba refiriendo era ese sustento espiritual que muchos de ellos necesitaban para mantenerse firmes y seguir siendo vencedores. A los vencedores le dará el maná, pero también recordemos que el maná es tipo de Cristo, el pan que descendió del cielo, según Juan 6, 32 y 35. La piedrecita, en la antigüedad se le daba una piedra blanca a todo aquel que iba a juicio y salía siendo inocente, pero se le entregaba una piedrecita negra a aquellos que salían culpables. A nosotros, que ya el Señor nos redimió, nos compró a precio de sangre, nos dice que si nosotros vencemos, Él nos va a dar del maná, pero también nos va a dar este boleto sellado para entrar a la boda del Cordero, a este banquete que está preparado para usted y para mí. Reflexionando el mensaje de la iglesia de Pérgamo a la iglesia de hoy, fieles a Dios en medio de la persecución, como iglesia y como cristiano particularmente. Una iglesia que no niega su nombre sin importar las circunstancias de maltrato o de comodidad. No ser tolerantes con las cosas que Dios aborrece, ni como iglesia ni como cristiano. Y si mantenemos esa postura de firmeza, de fidelidad, de fe en el Señor, nos darán maná y también nos van a dar esa piedrecita blanca. Denle un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.
Dios le bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a esa ilustre maestra, teóloga? ¿Cuántos quieren que Dios la bendiga? Reciba la bendición, sierva. Gloria al Señor. Me toca en esta noche, después de dar la gracia a Dios y a la superintendencia de escuela bíblica, de las 7 iglesias, me toca la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel, la iglesia que no tuvo reproche, la iglesia que tuvo muchos elogios. Gloria al Señor. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II, la cual la llamó Filadelfia. Esta ciudad se llamó así en honor a su hermano Átalo II, al cual le apodaban Filadelfo, y en griego significa el que ama a su hermano o amor fraterno. La ciudad de Filadelfia estaba ubicada encima de una placa tectónica, la cual hacía que hubiese constante temblor o terremotos, y las personas emigraban de esa ciudad y también no querían vivir al lado de los muros porque tenían miedo. En el año 17 después de Cristo, hubo un fuerte terremoto, la cual devastó, destruyó la ciudad por completo. Y el rey o emperador, Tiberio, César Tiberio, dio una generosa contribución para su reconstrucción. Entonces se le cambió el nombre a Neo Cesarea en honor a su nombre. Pero 50 años más tarde, el emperador Vespasiano también le cambió el nombre por el de Flavia, y luego entonces pasó a ser nuevamente Filadelfia. Nuestro Señor Jesucristo, la que Él mismo se dice el Santo, y en el libro de Isaías se redacta unas 25 veces aproximadamente. Entonces, el Santo, que quiere decir separado, apartado. Jesucristo usa ese título o uno de esos títulos, el Santo. Esto dice, nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el Santo. Esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros podemos concluir diciendo en que el Santo, esta identificación de Jesucristo con ese título, nos da una clara confirmación de su deidad. El segundo título, el verdadero, indica que Cristo es digno de completa confianza, que es real, que es genuino, que no varía en nada de lo que dice. O sea, que es auténtico. Entonces dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
como en otras ocasiones, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué el Señor le habla a la iglesia de que Él tiene la llave de David. En el libro de Isaías, en el capítulo 22, del 15 hasta el 22, Isaías 22, del 15 hasta el 22. Entonces, el versículo 22 es que dice esto: pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. En los días del profeta Isaías reinaba Ezequías. Ezequías tenía un cortesano llamado Setna, el cual estaba encargado de controlar la entrada al palacio real. Pero sucedió de que Setna se había enriquecido con este cargo. Era un cargo el mayor en el palacio real. Y él se había lucrado de esta posición. Había obtenido muchas ganancias. O sea, no había sido honrado. Entonces, Setna, como encargado, actuaba en su propio beneficio y se había edificado una sepultura en los lugares altos y se había hecho de carro y cosas. O sea que estaba trabajando en beneficio de él. Entonces, el Señor por esto le manda a decir estas palabras. A través de Isaías, el Señor le dice que sería transportado en duro servicio. O sea, iba a ser transportado en cautiverio, pero que en su lugar iba a poner a un hombre justo llamado Eliaquín. Entonces, dice que Setna se iba a llamar deshonra de la casa de su señor, y que Eliaquín se iba a llamar honra de la casa de su padre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué nosotros podemos sacar de esto? Nosotros, cuando ocupamos una posición en la cual el Señor nos ha puesto, debemos tener en cuenta de que el Señor nos está mirando y que lo que nosotros hacemos no puede ser en beneficio nuestro, sino en beneficio de lo que el Señor ha puesto que hagamos. Esto puede traer duras cosas a nosotros o a nuestra vida. Si usted, el servicio que presta, lo que hace es tomar ventaja de eso, el Señor entonces le va a reclamar, porque no fue esa la posición o a la condición la que el Señor le llamó. Por eso es que nosotros lo que somos es siervo. Aleluya. Seguimos. Entonces, aquí, por eso el Señor Jesucristo le dice que Él tiene la llave de David y que cuando Él cierra, cuando Él abre, nadie puede cerrar, y que cuando Él cierra, nadie puede abrir. La llave es símbolo de poder y de autoridad. Y Jesucristo se presenta como el símbolo de poder y el símbolo de autoridad a esta iglesia de Filadelfia. O sea que lo que Jesucristo hace, nadie puede deshacerlo.
lo que hace nadie puede deshacerlo. Por eso a veces nosotros, el Señor hace una obra en nuestra vida y el enemigo trata de cómo deshacer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero si usted y yo nos mantenemos anclados, nos mantenemos firmes, el enemigo, por más que quiera, no puede deshacer la obra de Dios. Seguimos. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué privilegio tenía esta iglesia. Óigame, primero le dice el Señor que no ha negado su nombre y que aunque tiene poca fuerza, aunque es pobre, entiéndase, parece ser que la iglesia era pequeña y de pocos miembros, y aún así, viviendo en esa ciudad, donde era una ciudad idólatra igual que todas las demás de las iglesias que hemos mencionado. Allí se adoraba al dios llamado Dionisio, dios del vino. Imagínese usted en esas celebraciones, ese paganismo, y la iglesia seguía firme, seguía anclada, segura. Gloria. Entonces el Señor le dice, aunque tiene poca fuerza, no tiene bienes materiales, eres pobre y eres pequeña, pero ha guardado mi palabra. La iglesia Filipenses 4:8, lo que somos o tenemos de 25 años en adelante, podemos dar testimonio del menosprecio que sufrimos en los campamentos y en muchas actividades, pero guardamos la palabra del Señor. Y hoy en día el Señor, en su misericordia, ha puesto la iglesia en alto, pero fue porque guardamos la palabra del Señor, porque no nos descuidamos. Y esta iglesia, la iglesia que estamos hablando, ¿verdad?, que estaba en medio de todo ese paganismo y de toda esa idolatría, y que no tenía posibilidades económicas, y que era pequeña, y que quizá había recibido cuantas cosas para que llegue la fe, esa iglesia se había mantenido firme, seguía guardando la palabra del Señor, y el Señor por eso le elogia y le da unas promesas que vamos a ver más adelante. Aunque tiene poca fuerza, yo ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Ellos han permanecido fieles al mensaje sin alterar el contenido. Y volvemos a la iglesia de hoy. ¿De qué manera se está alterando la palabra del Señor? Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia que va para el cielo, la iglesia que está guardando la palabra del Señor, también el Señor tiene esa promesa firme para esa iglesia en el día del levantamiento.
Gloria al Señor Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oiga bien, miren qué elogio tan grande le da el Señor a la iglesia. Miren qué elogio, cómo el Señor le habla a su iglesia. Cuando dice que entrega la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, recordemos que de esa sinagoga salían las persecuciones a los cristianos. Los judíos tenían en poco a los que habían creído en Jesucristo. Los que se habían convertido a Jesucristo para los judíos no eran nadie, porque ellos se creían que solo ellos eran la crema y nata y que nadie tenía derecho a la salvación. Y como ellos no aceptaban a Jesucristo, Jesucristo para ellos no era nadie. Pero el Señor le dice, de eso, de la sinagoga de Satanás, yo entrego delante de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea que esas personas, los que lo menospreciaban, iban a venir delante del Señor, delante de ellos, arrodillados, a convertirse y servirle al Señor. Gloria a Jesús. La iglesia de Filadelfia había encontrado mucha oposición con los judíos. Se explica que eran judíos solo de nombre, pero que quizá cultural y ceremonial, pero espiritualmente no eran nada. Entonces, eso mismo iban a venir arrodillados delante de la iglesia. Eso iba a ser como hizo el Señor con esta iglesia de Filadelfia. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En el caso de la iglesia de Filadelfia, el guardar la palabra de mi paciencia debe ser entendido como que había obedecido al mandato del Señor. Habían obedecido el mandato del Señor a ser paciente, y también como que habían seguido el ejemplo de Jesucristo, quien fue paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal. Entonces, esa palabra que ellos guardaron, el Señor le dice esto a la iglesia de Filadelfia, pero hoy queda para la iglesia de Jesucristo, que aunque algunos por ahí digan que van a pasar por ese proceso de la gran tribulación, usted y yo no vamos a pasar por eso, porque el Señor dice que nos ha guardado de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. De esa prueba el Señor nos ha guardado, pero nos ha guardado porque nosotros hemos guardado la palabra del Señor. Porque cuando han guardado la palabra de mi paciencia, yo también le voy a guardar
ustedes. Y mientras esa prueba esté pasando aquí en la tierra, nosotros vamos a estar celebrando allá en el cielo. ¿Cuánto dice todo que vamos a estar celebrando esa boda del Cordero? Porque el Señor nos tiene reservado ese día para nosotros. Y no va a permitir que pasemos por ese proceso de la gran tribulación. 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor habla aquí de su regreso y su propósito es animar al pueblo para que esté preparado para ese encuentro con Él. Y de ese modo ninguno arrebate nuestra corona. Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme o a mantener firme lo que tiene frente a las tentaciones del mundo. En realidad lo que el Señor nos ha dado debemos conservarlo con fidelidad. Eso es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Ese es un galardón que el Señor nos tiene preparado para nosotros y que lo vamos a recibir en el nombre de Jesucristo. Ya estamos concluyendo, mi hermano. 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto quiere decir que no solo serán bienvenidos en la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formaremos parte de Él. Y por lo tanto, nunca tendrán que salir de allí. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes. Gloria al Señor. Aquí esta columna que el Señor te dice, en el templo de Salomón había 2 columnas, la cual se adornaba para que las personas que fueran vieran y miraran esas 2 columnas decoradas. Entonces, trayéndolo a hoy, esa 2 columnas es la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser admirados por el mundo. No que imitemos nosotros al mundo, sino que el mundo imite a la iglesia de Jesucristo. No es que nosotros usemos lo que usa el mundo, sino que el mundo al vernos diga: ese es diferente. La iglesia tiene que ser diferente al mundo. No podemos congraciarnos y querer imitar y parecernos a las personas del mundo, porque nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo que el mundo no lo tiene. Entonces, ¿por qué imitar al mundo? ¿Por qué querer ser igual al mundo? Si es lo que tiene que imitar a nosotros y admirar ese pueblo que Dios ha escogido. Gloria al Señor Jesús. Ya para concluir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Finalmente, una nueva exhortación a prestar atención a este mensaje y aplicarlo de forma personal a la vida de cada creyente. La iglesia de Filadelfia es la iglesia de Dios, la iglesia que va para el cielo, la iglesia que el enemigo ha tratado de desviar, pero el Señor ha abierto una puerta y por esa puerta nosotros hemos alcanzado el evangelio del Señor. Pero esa puerta sigue abierta para que nosotros sigamos expandiendo ese evangelio de Jesucristo. Y aunque el enemigo va a tratar siempre de derribarlo, la puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Aunque el mundo quiera destruirlo, no va a poder. Así que sigamos firmes hacia adelante y miremos a Jesucristo, porque pronto estaremos con Él por toda una eternidad. Nuestro hermano Roberto. Dios bendiga, le agradecemos profundamente al Señor y agradecemos también a esta parte de este staff que ha hecho de esta semana una bendición, a ese departamento de escuela bíblica. Agradecemos a Dios esa oportunidad, el tiempo apremia y vamos a dar una breve sinopsis y muchos argumentos, ya que Dios que ha leído el libro Apocalipsis y lo van a seguir leyendo sobre el tema que me concierne hablar, que es la iglesia de la Odisea. La tenemos ahí. La iglesia de la Odisea en contraste con la iglesia de hoy. En los primeros versos vamos a encontrar todo lo que fue revelado a Juan a través de Jesucristo, y donde hay una escritura que es escrita a cada una de esas iglesias. Nos iremos directamente al contexto. La iglesia de la Odisea es mencionada en el libro de Apocalipsis en su capítulo 3 del verso 14 al 22, como una de las 7 iglesias a las que Jesucristo dirige su mensaje. La Odisea en sí, estructuralmente o históricamente, era una ciudad rica y próspera en la región de Frigia, y era muy conocida por su industria textil, su banco, ya que poseía recursos económicos, y también por una escuela de medicina. El propósito del mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea es advertirles de su estado espiritual y llamarles al arrepentimiento. La Odisea fue conocida o reconocida por ser una iglesia tibia, ni fría ni caliente, lo que representaba entonces su falta de fervor espiritual. Cabe resaltar en esa parte que aquella ciudad también de la Odisea estaba en una montaña, de donde descendía el agua muy fría. Los lugares montañosos, allí discurre emanar agua, y mayormente, si las aguas no son termales por naturaleza, entiéndase agua que a veces uno entra, siente fresca o tibia, son muy frías.
entonces yo tenía un proceso de que al ser tan fiel le daba una connotación y llegaba a la ciudad tibia porque tenía muchos recursos. El propósito del mensaje dirigido a esa iglesia es advertirle de su estado espiritual y llamarle a su arrepentimiento. En la exégesis, el mensaje a la iglesia de Laodicea es una reprimenda por su autocomplacencia y la falta de compromiso espiritual. Al no tener ese compromiso espiritual, entonces Jesucristo da una distinción de que era una iglesia tibia. Lo que tenía la implicación de una falta de fervor o pasión. La obediencia creía que era rica y no tenía absolutamente necesidad de nada. Pero Jesucristo les dice que son pobres, ciegos y desnudos en término simbólico o espiritualmente hablando. Jesucristo es el autor del mensaje, quien se describe como a sí mismo en amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. La iglesia de Laodicea era una comunidad cristiana que residía en ese lugar que recibe el mismo nombre en el cual ese mensaje fue dirigido. El mensaje también está dirigido a la iglesia cristiana, pero también se debe recalcar que tiene relevancia para todas las iglesias cristianas en todo el trayecto o largo de la historia, especialmente aquellas que pueden estar en un letargo o en una complacencia espiritual. El lugar Laodicea, una antigua ciudad que quedaba en Frigia, lo que hoy es conocido como Turquía. El libro fue escrito en el año alrededor del 95 después de Jesucristo. El escritor, el apóstol Juan, quien era tradicionalmente considerado el autor del libro de Apocalipsis, incluyendo quién es que da el mensaje a dicha iglesia.